Que soy yo, Jesucristo le bendiga en esta hora y que la paz de Dios esté con ustedes. Bueno, aquí como pueden ver, este va a ser el segundo video sobre el tema de las doctrinas cerradas que yo tenía, ¿no es cierto?, por no discernir y sacarles esencia a la palabra de Dios y no pedirle dirección al Espíritu Santo. Bueno, voy a hacer un resumen un poco de la doctrina pasada que yo le conté en el primer video, de que decía que Dios y Jesús no eran los mismos, ¿no es cierto?, que el Seol y el Hades, ¿no es cierto?, era la tumba, el sepulcro, ¿no es cierto?, de que el bautismo de niños, los niños debían bautizarse, ¿no es cierto?, que el diezmo no, lo seguía corriendo, ¿no es cierto?, el tema del arrebatamiento pretribulacional y postribulacional, etcétera, predestinación, etcétera, etcétera, todas esas doctrinas erradas que yo tenía, ¿no es cierto?, y voy a seguir con la doctrina cerrada porque es mucho material aquí, pero este video va a ser más corto que el otro. Bueno, yo tenía la doctrina, ¿no es cierto?, de que el infierno, ¿no es cierto?, era el lugar de prisiones de oscuridad que aparece en el libro de Judas, de San Judas, ¿no es cierto? Pero esa prisión de oscuridad no es el infierno, sino que es el tártaro, donde ahí estaban los ángeles, ¿no es cierto?, que no guardaron su dignidad, ¿no es cierto?, que se metieron con las hijas de los hombres, en el libro de Génesis. Y el infierno de fuego que aparece en el Nuevo Testamento, yo decía que era el lago de fuego, pero no es así, porque el infierno de fuego es el infierno y el lago de fuego solamente aparece en Apocalipsis 20. Decía también que el anticristo, ¿no es cierto?, iba a ser la resurrección de Juan Pablo II, de que el nombre de Juan Pablo II da el 666. No es así porque el anticristo va a ser un líder político de origen judío y europeo, ¿ya? Ya que la palabra de Dios dice en el libro de Juan, ¿no es cierto?, cuando Jesús dice a los discípulos: por cuanto viene en mi nombre y no me recibieron, y por lo cual vendrá uno en su propio nombre, ya se recibiréis. Que es el anticristo. Ellos esperan al anticristo, ya que niegan a Jesús como Mesías, excepto algunos judíos que se han convertido al Señor Jesucristo, los judíos mesiánicos. Lo otro decía que el bautismo salvaba. Bautismo no salva, ¿no es cierto? Lo único que salva es la gracia mediante la fe. Ya decía también que las buenas obras nos llevaban al cielo. No es así. Somos salvos por fe, por la gracia mediante la fe. Decía también que no era malo hacerse imágenes, poner imágenes, ya que me guiaba cuando el rey Salomón, ¿no es cierto?, colocó imágenes en el templo de Dios, ¿no es cierto? Y yo decía que había que colocar imágenes, ¿no es cierto?, pero no adorarlas. Pero no es así, porque Dios nunca le mandó al rey Salomón a que colocara esas imágenes. Él la colocó por su propia cuenta, colocó esos querubines, esos ídolos grandes. Él los colocó por su propia cuenta, Jehová Dios no los mandó. Cuando Dios mandaba a Moisés, ¿no es cierto?, a hacer cosas, querubines, porque ahí Dios hablaba por intermedio de esas cosas, pero no era para que Moisés la adorara. Gracias a Dios yo no tuve la doctrina del salvo siempre salvo, doctrina diabólica, calvinista. No tuve también la doctrina de los testigos de Jehová, que es otra doctrina diabólica, de que dice que Jesús usó la palabra infierno de metáfora, ¿no es cierto?, y que el infierno se nombraba como, por ejemplo, el valle de Ginón, que está en el libro de Jeremías, ¿no es cierto?, donde hacían sacrificios de animales, quemaban animales, ¿no es cierto?, a personas también, pero no es así. Decía también que cuando la palabra de Dios dice que los falsos profetas está destinado para ellos tinieblas de oscuridad, yo decía que esas personas iban a morir y iban a descender al segundo cielo, donde hay oscuridad, los demonios, ¿no es cierto?, y le iban a mandar después al infierno, el lago de fuego. Esas cosas es por no entender y no saber discernir. También decía que la gran ramera, ¿no es cierto?, de Apocalipsis era Estados Unidos, y también decía que era toda la iglesia apóstata que se iba a quedar, pero no es así, porque la gran ramera es el catolicismo romano, ¿no es cierto?, es el Vaticano, ¿no es cierto?, donde dice el cáliz de oro, etcétera, etcétera. También de que decía que donde Jesús dice que el día y la hora nadie sabe, yo decía que ese era el fin del mundo, pero no es así. Ahí se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, que el día ni la hora nadie sabe, ya solamente el Padre. El fin del mundo está en Apocalipsis 20, cuando Dios descienda fuego del cielo y destruya a Satanás, el diablo, y lo mande derechito al lago de fuego. Ahí la tierra se va a destruir completamente. Ahí se produce el fin del mundo, ya que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no es cierto? También de que
tenía la doctrina de que la segunda venida se iba a producir el fin del mundo, pero no es así, porque después viene el milenio, ¿no es cierto? Decía de que había otros habitantes antes de Adán y Eva, ¿no es cierto? Y cuando Dios dice que creó al hombre a imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo creía que esas personas eran primeros que Adán, pero no es así. Eran Adán y Eva, ya que el capítulo 2 es el resumen del uno, ¿no es cierto? Y cuando la palabra de Dios dice que varón y hembra, yo creí que esa hembra era Lilith, de que muchos historiadores dicen que Lilith fue la primera mujer de Adán, ¿no es cierto? Antes que Eva, y no es así. El segundo capítulo es el resumen del primero. Y cómo se llama esto, mis amados amigos y mis amados hermanos, ¿no es cierto? Lo que le puedo decir es que tengamos mucho cuidado, ¿no es cierto? Y no seamos engañados por estas falsas doctrinas bíblicas que muchos cristianos están enseñando. No sé si será por tergiversar las escrituras o por no, yo diría que más por no comprender las escrituras. Por eso yo le pido que usted le pidan, ¿no es cierto?, dirección, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no es cierto?, a toda verdad el Espíritu Santo. Y la otra doctrina que tenía era que la doctrina calvinista, de la predestinación, que yo decía que Jesús no había muerto por todos. Dice aquí en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, de que Jesús había muerto solamente por los escogidos y no por los que iban a ser condenados para el infierno. Esa es otra doctrina errada, una de las doctrinas completamente erradas que yo tenía. Jesucristo murió por todos, como dice Juan 3:16, de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios murió por todos, Jesucristo murió por todos nosotros. Ya, y esas son las doctrinas que yo tenía errada. También decía, ¿no es cierto?, de que el hombre fue creado primero que el animal. Mentira, no es así, porque el animal está creado primero que el hombre. Son muchas doctrinas, hermanos, y yo le invito que tengamos cuidado, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y si nos centremos en la palabra y le saquemos discernimiento, la esencia, la palabra de Dios. ¿Ya? Y esto sería todo, y que el Señor Jesucristo le bendiga y muchas bendiciones para sus vidas.